Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy viernes. Bueno, tenemos nuevamente como invitado a Leonardo Buniac, economista, experto petrolero. Recordemos que la semana pasada lo tuvimos el viernes, pero con ocasión de una transmisión especial, de una transmisión en cadena, pues no pudimos adelantar el programa como era nuestro deseo. Así que bueno, hoy, y además atendiendo la sugerencia, la recomendación de la audiencia, pues de que repitiéramos el programa, me estaban pidiendo que repitiéramos ese pedazo del programa, ¿no? Vamos a hacerlo hoy mejor aún, para hablar pues en profundidad de los temas que estábamos abordando, sobre todo el tema petrolero. Ha habido cambios de la semana pasada al día de hoy, Leonardo, en la perspectiva del mercado petrolero. Sí, $1 menos, pues. Ajá. $1 menos. El precio del petróleo. ¿Y ninguna noticia buena? Bueno, la noticia buena y no es buena porque es de naturaleza geopolítica, es que muere el rey Abdullah de Arabia Saudita. El precio del petróleo hace inflexión un poquitico al alza, sobre todo por la incertidumbre que genera esta muerte de que si Arabia Saudita va a continuar o no en su línea dura con respecto a no bajar la producción. Y entonces, bueno, pero lamentablemente para nosotros las cosas volvieron a cambiar. La decisión de Arabia Saudita es firme en mantener su política, su estrategia de mantener la producción igual, dejar las cosas como están, para que los precios continúen cayendo. Inclusive ya hay expectativas a nivel del mercado internacional que el precio del petróleo podría tener incluso piso de $20 el barril. Por supuesto, esto a muy, pero muy corto plazo, porque esta estrategia no aguanta demasiado tiempo. El tema es que Venezuela tampoco tiene demasiado oxígeno ahí en la bombona para poder paliar la situación. Las reservas internacionales. El cuadro, un poco 22 mil millones de dólares. Eso, ¿no? Es correcto. El cuadro un poco para retomar la discusión es que Venezuela está viviendo técnicamente sin blindaje una tormenta perfecta en el mercado petrolero mundial. Hay un problema serio de sobreoferta en el mercado de crudo, básicamente por la revolución energética en Canadá y en Estados Unidos, el famoso petróleo a que se refería el presidente Maduro, el petróleo de esquisto, que es un crudo no convencional, muy costoso operativamente sacarlo, pero que está inundando el mercado petrolero. Hay un exceso de oferta de casi 2 millones de barriles de petróleo, esto aunado a una caída en la demanda petrolera como consecuencia del enfriamiento de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar las cifras de estimaciones para el año 2015, donde la economía mundial nuevamente no va a crecer en los niveles deseados. El único panorama alentador es el crecimiento de la economía americana en casi 3%, pero Europa inicia una tercera fase recesiva, Japón declarado en recesión, lamentablemente los BRIC, Brasil, Rusia, China, India están en una suerte de ralentización, es decir, desaceleración. Este año China, que tú lo comentabas la vez pasada, es un gran socio comercial de Venezuela, desafortunadamente va a crecer 6,8%, cuando venía la última década creciendo a 10%, y eso hace que la demanda petrolera definitivamente se debilite. Pero pueden ocurrir imprevistos. Pueden ocurrir imprevistos. Tú que manejas el tema de la geopolítica petrolera, ¿dónde están los focos de lo que previsiblemente puede ser imprevisto? Bueno, fíjate. Si cabe el término. Cabe perfectamente el término. Hasta julio del año pasado los precios del petróleo estaban por encima de los $100 el barril. Y había un desequilibrio entre oferta y demanda. Cuidado. Este desequilibrio que vemos hoy, este desequilibrio en los fundamentales del mercado, no tiene 6 meses en la caída de los precios del petróleo. Tiene aproximadamente 2 años y medio. Estados Unidos viene creciendo vertiginosamente su producción desde hace ya más de 4 años. Pero el problema es que hasta julio del año pasado el mercado norte de África, Medio Oriente, estaba incendiado por la incidencia de factores que tú lo acabas de comentar, de naturaleza operacional, estratégica o geopolítica. ¿Y de qué hablamos? La anexión de Crimea por parte de Ucrania, que lo hemos hablado, la avanzada yihadista en Irak y Siria, el famoso impacto del Estado Islámico en la zona que controla, básicamente Irak-Siria, donde hay... Que ese Estado, entre paréntesis, el territorio que controla el Estado Islámico es un territorio inmenso. Es inmenso. Es un país prácticamente, inmenso, o sea, más grande que cualquier país. Es correcto, más grande que... De hecho, las fronteras naturales entre Siria e Irak acaban de desaparecer. De hecho, si sumamos todo el territorio del Estado Islámico, eso es casi un 60% de Irak y Siria. Enorme. Y ahí hay petróleo. Hoy la capital del Estado Islámico, del Califato Islámico que controla este señor Abu Bakr al-Baghdadi, bueno, es la ciudad de Mosul. Y más abajo está una gran refinería que produce mucho petróleo, que hoy la controla el Estado Islámico, que es la refinería de Beiji.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento los factores de riesgo geopolíticos que incendiaron el petróleo, en este momento están atenuados. Hay una percepción mundial que pareciera que el deterioro del panorama económico de los conflictos en el mundo, las guerras étnico-religiosas, las disputas fronterizas y territoriales en el Medio Oriente, las tensiones políticas e ideológicas, pareciera que no están mermando la producción o no están amenazando en forma real el suministro de crudo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana Occidente, pues digamos Estados Unidos, una coalición, decide atacar masivamente al Estado Islámico? Porque ahí se está produciendo petróleo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasaría? Tenemos un precio de $140 el barril. O sea, esto es muy interesante. ¿Por qué es una tormenta perfecta? Porque aumento en la oferta, caída en la demanda, más atenuación de factores de riesgo geopolítico provocan una caída vertiginosa en el precio del petróleo. Pero cuidado, la caída en el precio del petróleo de 58% durante 5 meses no tiene naturaleza transitoria ni coyuntural, es más de carácter estructural. Lo que puede cambiar la película, lo que acabas tú de comentar, son los factores de naturaleza de riesgo geopolítica. ¿Cuáles pueden ser los focos? Hay varios. Bueno, está la tensión entre Israel e Irán, por ejemplo. Por ejemplo, está el programa nuclear iraní, que si no se cumple, Israel puede atacar. Está el desmantelamiento. Pero a un costo que sería terrible para el planeta, ¿no? Indiscutiblemente, pero estamos hablando del precio del barril, claro, que puede llegar fácilmente a $150, $180. ¿Por qué razón? Porque una de las características del estrecho de Hormuz, que alimenta, con el Golfo Pérsico se produce todo el petróleo y alimenta al mundo a través del estrecho de Hormuz, es que ese estrecho de apenas 2 o 3 kilómetros de ancho no tiene alternativa con capacidad suficiente. Y por ahí pasan 17,5 millones de barriles diarios. Estamos hablando de casi un 40% del petróleo que se exporta en el mundo. No que se produce, pero que se exporta. Que se exporta, claro. Que se comercializa. Y se comercializa. En consecuencia, tenemos varios, vamos a hacer la lista. El foco tú lo acabas de comentar, el conflicto palestino-israelí, que básicamente el conflicto en la Franja de Gaza. Tenemos el conflicto con Siria, pero no el del Estado Islámico. Estamos hablando de el plan interno, claro. El plan de desmantelamiento de armas químicas, Gazarín y Gamostasa, que se firmó con Estados Unidos y el grupo y el Consejo de Seguridad de la ONU. Si eso no se cumple, Bashar al-Assad sería castigado con... Pero es probable que se cumpla, ¿eh? Lo más probable, ¿no? Hay varios conflictos. En el norte de África hay varios conflictos. Libia es un verdadero caos. En Libia, y esto vale la pena quizá explicarlo pedagógicamente muy rápido, hay 2 gobiernos. Uno en la antigua Cirenaica y otro en la antigua Tripolitania. Es decir, uno en Benghazi y uno en Trípoli. Un gobierno de corte laico y un gobierno de corte islamista. Ambos gobiernos producen petróleo, ambos gobiernos controlan mercados. Es un verdadero caos político que quedó después de la caída. Ahora, estas operaciones, esta situación que pasó con Gaddafi, pregunto yo, Leonardo Buniac, el derrocamiento de Gaddafi, lo que ha pasado también en Irak, por ejemplo, con el derrocamiento de Saddam Hussein, era parte de una estrategia política, geopolítica, donde el elemento petrolero estaba en juego, imagino yo, y que tenía por objeto precisamente la caída de los precios, ¿o no tiene nada que ver esto? Por ejemplo, en el caso de Libia, porque ¿cuánto pesaba el manejo de la economía petrolera en lo de Libia? Si efectivamente hubo o no, en tu opinión, después de tantos años que ha pasado esto, una conspiración para que eso ocurriera de esa manera. Fíjate lo siguiente, y ahí es importante entender qué ocurre en Libia. Libia hoy produce apenas 300.000 barriles de petróleo. Podríamos decir que una coalición con el objetivo de conquistar los recursos energéticos del norte de África. El tema es mucho más profundo y más complicado y con impacto para Venezuela. Y te explico por qué. Hoy, Libia produce apenas 300.000 barriles de petróleo con una cuota OPEP de 1,7 millones. A raíz del conflicto, de la invasión y todos los bombardeos y todo el conflicto interno, digamos el desastre, el caos político interno y social, bueno, la producción ha mermado y ha caído considerablemente. Es decir, eso más bien fue uno de los factores que alimentó la subida en el precio del petróleo. Pero te quiero comentar algo que es sumamente importante. La disputa, la pugna, la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de los recursos energéticos en el norte de África, incluyendo Libia, o en el resto de África, el Golfo de Guinea o de Nigeria, esa pugna que existía hace 5 años y que era inexorable y que tenía un solo objetivo, el control de los recursos energéticos de África, y eso es realidad y eso es verdad, hoy prácticamente ha desaparecido. Y esto es realmente grave para nosotros, porque resulta que ya Estados Unidos
gracias a su revolución energética, gracias a la producción de esquisto que ya llega a 4 millones de barriles diarios, más la convencional a 8,7 y para el 2015 a 9,3, más los biocombustibles, más el líquido de gas natural y condensado a 12 millones de barriles diarios, superando ya a Rusia y a Arabia Saudita. Estados Unidos abandonó por completo su lucha en África, quedando África bajo el control prácticamente de la inversión y una suerte de colonización China. energética china. Ahora, Muy me gustaría interesante. que a la